Un saludo en el nombre del Señor Jesucristo para todos aquellos hermanos en Cristo y amigos que van a ver este video. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Adriana y sirvo al Señor desde hace casi 23 años. Mi llamado en el Señor es en sueños y revelaciones proféticas. Tengo un canal en YouTube llamado Sueños y Revelaciones de Dios, donde he compartido en varios videos algunas experiencias y palabra profética que he recibido de parte del Señor. Hoy voy a compartir con ustedes una advertencia fuerte que el Señor me ha venido dando para Colombia desde el año 2014. Es necesario que como pueblo de Dios nos apercibamos acerca de la necesidad de orar por nuestra nación, ya que en este tiempo que viene de elecciones presidenciales se definirá el futuro de Colombia. Nuestra nación está en un gran peligro, ya que nuestros gobernantes le han dado la espalda al Señor, y especialmente desde el gobierno del presidente Santos se abrió una brecha espiritual demoníaca que ha venido trayendo maldición a Colombia, y solo el poder de Dios por medio de la oración intercesora y el verdadero arrepentimiento en las personas va a detener esto. He visto repetidamente en sueños espíritus de miseria y pobreza, queriendo tomar a Colombia para empobrecerla y dejarla en una condición como la de Venezuela. He visto en sueños control, mucho control sobre las vidas, y hay mucha carestía en este momento y las cosas pueden ponerse peor. Lo que voy a compartir es lo que me ha mostrado el Señor en sueños desde el 2014 acerca de Colombia. Parte de eso ya se ha venido cumpliendo. Yo realmente no conozco mucho de política, no pertenezco tampoco a ningún partido político, no veo televisión y casi nunca veo noticias. Solo soy una sierva de Dios sencilla que ora y busca la presencia del Señor como cualquier siervo o sierva de Dios. Y Él en su misericordia y por su asignación para mi vida me muestra, me revela cosas y yo sé cuando Él me habla y me dice que comparta públicamente lo que Él me muestra. El Señor me mostró que debía hacer un recuento de lo que Él me mostró desde las elecciones del 2010 y cómo se abrió una puerta a los demonios en Colombia. El 7 de agosto del año 2010 fue elegido por primera vez como presidente de Colombia Juan Manuel Santos, con una votación muy alta. Luego de la victoria, Santos fue con su familia y la ministra del Medio Ambiente a la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí se reunió con chamanes y autoridades indígenas y espiritistas, y en un ritual recibió de ellos un collar con 4 piedras sagradas ancestrales que representaba cada una un elemento: el agua, la tierra, los alimentos y el gobierno de las gentes, comprometiéndose públicamente a ser guardián de estos 4 elementos. Recibió también un bastón de mando para supuestamente ejercer un buen gobierno y consagró a Colombia a los espíritus de la naturaleza, en realidad a los demonios, depositando su confianza en las instrucciones recibidas en aquel ritual, y a Dios le desagradó aquello. Esto trajo consecuencias espirituales durante los primeros 4 años de gobierno. Hubo catástrofes a través del clima. Al mismo tiempo, en unos departamentos de Colombia había sequía y en otros lluvias torrenciales, generando inundaciones y desbordamiento de ríos que trajo desastres. En los titulares de los periódicos había una frase: el clima está loco, y hubo 1.200.000 damnificados. Hubo además un paro agrario que trajo carestía de alimentos y escasez. Aún así, Colombia no se humilló delante del Señor. Aquellos espíritus a los cuales Santos pidió protección estaban siendo confrontados por el único Dios verdadero. El Señor me dio una palabra que dice en Jeremías 5:31: los profetas profetizaron mentira, los sacerdotes dirigían por mano de ellos y mi pueblo así lo quiso. Santos puso a esos chamanes como sus consejeros y profetas, dirigió por mano de ellos y el pueblo así lo quiso. Colombia vio eso como algo normal. A finales de mayo del año 2014, el Señor me mostró en otro sueño que iba a ser reelegido el presidente Santos y que como consecuencia Colombia iba a gemir. El gobierno Santos está entregando el país a la FARC. Yo tengo la información de que las cuadrillas de la FARC no van a entregar las armas. Los ciudadanos protestaron contra el gobierno Santos y lanzaron su grito de batalla electoral para 2018. Pareciéndonos como nos parecemos a Venezuela, la democracia está en peligro. Los ciudadanos libres salimos a demostrar rechazo por esa razón. Hoy la bandera de Colombia fue ondeada en contra de la corrupción. Estoy mamado de que la FARC tenga el privilegio de dialogar con el gobierno y estos ciudadanos no.
estoy mamado de las mentiras del presidente. Y yo veía a la gente en las calles angustiadas hablando de lo que estaba aconteciendo por esa reelección. Y yo le decía a las personas, arrepiéntanse y humíllense delante del Señor, el Dios del cielo, pues fueron ustedes quienes eligieron a este presidente sin consultar a Dios, el Dios del cielo. Y les decía, Dios es amor, pero también fuego consumidor. Y yo veía que unas personas se arrepentían, otras no. El presidente Santos comenzó a tomar decisiones desde el Congreso en contra de lo establecido por Dios. La madrugada del 23 de junio del 2016, el Señor puso angustia en mi espíritu y comencé a orar e interceder, y al amanecer vi en los titulares de noticieros y periódicos un titular que decía: Día histórico para Colombia, y se había firmado el acuerdo de paz con las FARC. Y el Señor me mostró que serían principios de dolores para Colombia y que vendría un remesón político, pero que Él lo permitiría para que la Iglesia del Señor despertara de su comodidad e indiferencia. Poco tiempo después, hombres que por años habían aterrado a Colombia por la violencia estaban ocupando cargos importantes en el Congreso. El 1 de diciembre de 2017, ya terminando los 8 años del gobierno de Santos, el Señor, a través de otro sueño profético, me llevó al pie de unas escaleras de mármol elegantes. Creo que estaba en el Palacio de Nariño, y vi por esas escaleras subir unos pies apresuradamente con zapatillas muy elegantes. Y a medida que iba subiendo mi mirada, vi que era el presidente Santos, vestido muy elegantemente con traje y corbata, que iba con otros hombres, y al mirarlos, supe que eran autoridades de las FARC. Luego los vi en un escritorio y el presidente Santos firmaba unos documentos rápidamente y se los entregaba a ellos para que también firmaran a conformidad de ambas partes. Y yo podía saber lo que sentía Santos. Él le estaba entregando a ellos el control total de Colombia, para luego huir al exterior, y era como si él finalmente entendía la dimensión del error que había cometido, pero ya no podía dar marcha atrás y solo quería terminar con lo que empezó. Y en el sueño oí en la calle a un hombre que gritaba en 3 veces: «Malditos Santos, malditos Santos, malditos Santos, que entregó Colombia a la guerrilla». Y luego, aún en el sueño, me vi en la calle, y las calles se veían desoladas y en silencio, y se podía sentir el miedo y la tensión de la gente encerrada en sus casas por miedo a salir. Se sentía como la tiranía de Cuba, no se oía música, estábamos bajo un control absoluto. Carros militares como los de Venezuela patrullaban las calles. Allí en el sueño pensaba que si eso llegara a suceder, Colombia no volvería a ser la misma que hemos conocido hasta ahora. Y vi a un siervo de Dios que predicaba desde un púlpito diciendo: «Y las gentes tendrán temor y expectación acerca de las cosas que sobrevendrán». El Señor me hacía énfasis acerca de nuestra liviandad al orar. Realmente, amados del Señor, lo que sucedió desde allí no fue cosa pequeña, y es como si Colombia viniera en una decadencia espiritual y social, y más juicios del Señor han venido, pero el Señor por su misericordia nos advierte, porque Él ama a Colombia y quiere salvarla, y por eso nos advierte. En marzo del 2019, el Señor me lleva en otro sueño, y veo que vengo caminando por la carrera 23 de Manizales en una tarde hermosa y soleada, y comenzó a soplar un viento suave pero extraño, y se hacía fuerte poco a poco, y ese viento traía cenizas y despojos de lo que fueron hogares en Venezuela, y sentía tristeza, y el Señor me mostró que era un espíritu de ruina y miseria desde Cuba y Venezuela, establecidos allí por la adoración de demonios y la santería que allí se practica, y que ahora esos espíritus se quieren establecer acá en Colombia para empobrecerla. Y esto lo quiere hacer a través de la misma corriente de gobierno de esos países, desde el engaño del comunismo. Y acá en Colombia hay un candidato a las elecciones presidenciales que el enemigo quiere usar para llevar a cabo su plan. Y con dolor lo digo, hay mucha gente ciega espiritualmente, aún gente creyente en el Señor, que va a votar por ese hombre. En 1 Corintios 2:14 dice: «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que el espiritual juzga las cosas y las discierne desde el Espíritu». También dice: «El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño». Proverbios 22:3.
Como iglesia del Señor, entendidos en las cosas espirituales, pues tenemos la mente de Cristo, como lo dice la palabra, debemos interceder en clamor delante del Señor, pues por la intercesión el Señor puede librar a nuestra nación y extender su misericordia sobre nosotros, y no tengamos que ver a nuestra nación hermosa como tristemente vemos a Venezuela. Hay personas, empresarios dispuestos para abandonar el país y sus inversiones, sacarlas de acá ante la amenaza del comunismo en nuestro país si llega a ganar aquel candidato que hoy se está levantando como favorito. El Señor nos da esperanza siempre que anuncia estas cosas. La intercesión y el arrepentimiento delante del Señor Dios Todopoderoso y su Hijo Jesucristo será la diferencia. El Señor me dio una esperanza preciosa acerca de Colombia, y es que vi en otro sueño que estaba oscuro, era de noche, y vi que sobre Colombia se alzaba una gran torre hasta el cielo, y era parecida a la Torre Eiffel, y tuve un acercamiento o un zoom, y vi que la torre estaba formada por miles de lámparas pequeñas, de esas antiguas que se encendían con aceite y estaban encendidas, y la torre cambiaba su forma como un holograma, y tomaba la forma de una botella de vino, y luego tomaba su forma original. Y el Señor me dijo que cada una de esas pequeñas lámparas era la intercesión de todos los que intercedemos por Colombia. Era una torre de intercesión, y yo vi que si Colombia intercede y se arrepiente delante del Señor, y el pueblo de Dios ora en intercesión verdadera, Colombia no solo será librada, sino que también será conocida por la intercesión delante de los pueblos y naciones. La torre de intercesión tenía lámparas de aceite, y en la Biblia el aceite es figura del Espíritu Santo, y tomaba forma de botella de vino, y en la Biblia el vino es figura de la redención de los hombres por medio de la sangre de Jesucristo. El vino simboliza la sangre de Cristo. Así que el Señor quiere redimir a Colombia por medio de su sangre preciosa y por su Santo Espíritu. Pero como colombianos y pueblo de Dios necesitamos hacer la primera parte, levantar una torre de intercesión sobre Colombia, y esto es un lenguaje espiritual. Cuando la oración sube, el fuego del Espíritu Santo se enciende y el enemigo tiene que retroceder. Amados del Señor, el futuro de Colombia depende de nuestra intercesión. Un abrazo. Dios les bendiga.